Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio nuevo de Comunidad en Marcha, el podcast. En esta ocasión estamos conversando desde temas, como siempre ustedes saben, coyunturales. Siempre lo relacionamos a temas coyunturales, económicos, políticos, sociales, de la región Arequipa y del país, ¿no? Ahora que estamos próximos a las fiestas patrias, a un cambio de gobierno, es interesante seguir conversando de estos temas y qué mejor hacerlo con actores claves de la sociedad, sobre todo en este caso de Arequipa. El día de hoy me acompaña la señora Beatriz Guitton, es vicepresidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y es subgerente de Comercio Exterior de la empresa Mitchell y Compañía, con quien vamos a conversar diferentes temas del ámbito económico, de las exportaciones, pero también siempre le ponemos una nota del tema político porque no está desvinculado uno del otro. Beatriz, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo estás viendo? Ya sabemos quién es la presidenta, hemos pasado por un mes en el que se decía que no hay, se sumaban, se restaban votos. Ya tenemos un panorama para el próximo gobierno de 5 años, esperemos que sea lo ideal, que el gobierno dure los 5 años como debe durar. ¿Cuál es la mirada que tenemos nosotros desde el punto de vista? Vamos a hablar primero desde el punto de vista del gremio empresarial, ¿no? Como la Cámara de Comercio. ¿Qué es lo que debería ocurrir en Arequipa para que los próximos 5 años realmente sean aprovechables y no sean un retroceso o un estancamiento como hemos vivido en algunas etapas o periodos anteriores con respecto a muchos de los proyectos que tenemos? Si tuviéramos, digamos, la posibilidad de tener a la señora Keiko Fujimori frente a nosotros como vicepresidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, ¿qué es lo que le dirías que Arequipa necesita en los primeros 100 días? Buenas tardes, Juan Carlos. Agradecerte a ti y a Comunidad en Marcha por la invitación. Y también saludar a la presidenta electa, la señora Keiko Fujimori, a quien encuentre aquí en la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, su casa para cuando quiera visitar y poder promover proyectos de infraestructura en bien de la población. Le vamos a sacar su pasaporte arequipeño para que no tenga problemas en el aeropuerto. Entre las prioridades que debería tener la señora Keiko Fujimori debería ser en primer lugar la seguridad. La seguridad, correcto. No se puede trabajar en un país donde hay extorsiones, donde hay pago de cupos, donde hay delincuencia. Esto ocasiona en las grandes empresas es un sobrecosto de seguridad, de contratar un vigilante más, sí. Pero en los negocios locales, si no tienen para el cupo, el consultorio, el restaurante, la tienda, es un tema de vida o muerte, sí. Porque los pueden asesinar, se entran a las casas, secuestran familias. Entonces el tema de seguridad debe ser su prioridad número 1 en este gobierno. También debe haber un tema de simplificación administrativa y digitalización de datos, seguridad jurídica, estabilidad económica. Y otro tema que me gustaría tratar es el tema de la formalidad. Correcto. En Arequipa tenemos más de un 60% de informalidad. En realidad es un poco menos que el promedio del país, porque el promedio del país es 70%. Pero el formal se siente muchas veces sobreregulado. Hay la SUNAT, la SUNAFIL, castiga a veces al formal con multas. Entonces el informal trabaja a escondiditas para que no tener esta sobreregulación que hay al sector formal. Entonces, si queremos que Arequipa crezca, no debemos castigar a este sector formal que genera empleo en condiciones dignas, que pague impuestos, sobreregulándolo, revisándolo, cualquier error, ponerle multas. Eso tiene que cambiar. Definitivamente, si queremos un país formal, legal, justo, no debe haber tanta informalidad. Y para eso debemos dejar de castigar al sector formal y al contrario, premiarlo para que el sector informal quiera pasarse al sector formal. Sí, y justo ayer o estos días ha habido un mensaje de la presidenta electa indicando el hecho de una reforma en lo que va a ser SUNAT y SUNAFIL, ¿no? Porque son entidades que más que perseguir tanto al empleador o al emprendedor, deberían acompañarlos y no dar facilidades, pero hacer que estas barreras burocráticas, como bien indicas, no sean realmente un obstáculo para poder formalizarse. Arequipa tiene más de 100.000 empresas pymes, pero están la mayoría en un sector informal y por una decisión que tal vez ellos no necesitan hacerla, porque estar en la formalidad implica tener acceso a créditos, pero desgraciadamente estos procesos, estos trámites, los invitan desgraciadamente a entrar a este mundo informal, ¿no? Entonces es una de las medidas que también se ha escuchado que esta semana la presidenta ha indicado, que va a haber una reforma con respecto a SUNAT para fomentar
Siempre estamos orgullosos en Arequipa y en el Perú de que tenemos un espíritu innovador, un espíritu emprendedor, pero pareciese de que, por otro lado, algunas instituciones, más que ayudar, terminan persiguiéndolas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema muy interesante que has tocado relacionado a la seguridad. Y sobre todo con el tema de seguridad, ¿por qué? Porque seguridad también le afecta al pequeño empresario, ¿no? Como bien lo dices, cuando vemos las noticias, se escuchan los casos más en distritos, en poblaciones vulnerables que digamos en grandes empresas. No sabemos si las grandes empresas, obviamente, seguramente puede ser que estén siendo extorsionadas, pero de alguna manera tienen la capacidad y aceptan esto, pero los más pequeños no tienen esa facilidad, ¿no? Entonces siempre vemos en distritos vulnerables o distritos alejados en Lima o acá mismo en Arequipa, que es en zonas, digamos, aledañas en donde está ejerciendo este tema de la inseguridad. Mucho se está revisando y creo que es uno de los fuertes del próximo gobierno, ¿no? El orden, la mano dura, un poco trabajar esto para recuperar esa seguridad que debemos darle a la ciudadanía, ¿no? Para poder vivir en un espacio de confianza, en un espacio de tranquilidad. Desde el punto de vista de los proyectos que tenemos en Arequipa, si ya entramos a una mirada del gremio empresarial, pero con proyectos emblemáticos, ¿no? Podemos nombrarlos, son Majesiguas 2, Puerto Corío, tenemos, bueno, Tía María, tenemos Zafranal, digamos, son varios proyectos que Arequipa todavía tiene en cartera y van muchos años en los cuales estamos esperando y esperando que estos salgan adelante. Y es más, aparecen más proyectos o aparecen más infraestructura que es necesaria. Es importante culminar, terminar estos proyectos que ya tenemos ahí identificados, sabemos el impacto que le van a dar a la región, en vez de seguir sumando más proyectos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer como gobierno regional, digamos, si es que damos una mirada al gobierno regional actual? ¿Qué es lo que debería trabajarse ahí? En impulsar los proyectos que ya están y a la par desarrollar nuevos, porque han pasado años y seguimos tal vez con un Majesiguas todavía trabado, con un Puerto Corío que deja esperanza a futuro, pero todavía no vemos algo con un horizonte claro. Claro, una cosa no quita la otra. Y, por ejemplo, has mencionado Majesiguas 2, que está en arbitraje internacional. Sí. Entonces, ese proceso no se va a poder agilizar mucho mientras esté en el arbitraje internacional, salvo se negocie, se vaya a mesas, pero se puede ir avanzando con otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, ahora que tenemos el fenómeno del Niño, vamos a necesitar reforzar nuestra infraestructura hídrica porque Correcto. puede haber sequía el próximo año. Entonces, se puede avanzar en los proyectos de infraestructura hídrica para garantizar el agua a la población, a la agroindustria, a la industria, a la minería. Entonces, una cosa no quita la otra, ¿no? De acuerdo. Entonces, tenemos una cartera, como tú dices, amplia de proyectos por hacer con impacto a la población. Majesiguas 2 va a traer 140,000 puestos de trabajo. Entonces, hay que empujar todos los proyectos que tengan ese impacto a la población como prioritarios. Correcto. Correcto. Es una mirada entonces que el gobierno regional, bueno, ya estamos a puertas de un nuevo cambio de gobierno regional, gobiernos municipales, distritales, que muchas veces creo yo, nosotros lo hemos conversado siempre con las personas que hemos entrevistado antes, que pareciese a veces que no tuviesen la responsabilidad que tienen, ¿no? El gobierno regional tiene presupuesto, el gobierno provincial o la municipalidad provincial tiene presupuesto, los distritales tienen presupuestos. Viendo cómo han sido las elecciones de la primera y la segunda vuelta, y ahora enfocándonos un poco a lo que va a ser las elecciones municipales y regionales, el perfil que deberíamos tener como gobierno regional frente a la autoridad nacional, ¿cuál debería ser? Colaborativo, trabajar de la mano, ver la manera de que estos proyectos realmente puedan impulsarse, puedan desarrollarse, porque en campaña se puede ofrecer muchas cosas, muchos proyectos, pero no sé, el candidato muchas veces no explica bien cómo lo va a hacer, ¿no? Dice, voy a hacer esto, pero no explica bien cómo lo va a hacer, ¿no? Incluso entendemos que en campaña a veces se ofrece más de lo que se puede realmente hacer, pero ¿cuál debería ser el perfil para que la ciudadanía, en estos 3 meses, 4 meses que quedan para elegir a la próxima autoridad, bueno, 3 meses, elija bien y tengamos un gobierno central que trabaje de la mano con un gobierno regional y un gobierno regional que trabaje de la mano con un gobierno central? Claro, en primer lugar, el que se va a postular al gobierno regional tiene que tener pues una ética intachable, porque el principal problema que hemos tenido con muchas autoridades es la corrupción. Y tengo entendido que algunos postulantes han estado incluso presos. Correcto. Entonces, para mí es un tema muy importante, el tema de ética, para evitar que el próximo gobierno entre en temas de corrupción y que ese canon minero, ese impuesto de las empresas formales, no llegue a la población, sino se quede en la corrupción.
Entonces, debe haber, en primer lugar, un tema, escoger a alguien que no tenga antecedentes, Claro. que sea completamente ético. En segundo lugar, la persona que va a asumir el puesto o su equipo de trabajo tiene que tener un conocimiento técnico, porque si no tiene el conocimiento técnico, va a pasar como lo que ha estado a veces pasando, de que ya voy a hacer un contrato para que me haga este puente. Y no lo redactaron bien, Claro. luego vinieron los problemas de incumplimiento, la contratación de abogados, entonces tienen que tener las cláusulas claras para, no lo haces en tal fecha, pum, al día siguiente el otro y no se retrasan los proyectos. Entonces, si queremos favorecer los proyectos, necesitamos trabajar mucho el tema de ética y que la persona tenga, o su equipo de trabajo, porque no todos saben de todo, Claro. un conocimiento técnico para sacar estos proyectos que tengan más impacto en la población. De acuerdo. Y la mirada que debe tener el empresariado de trabajar a la par, ¿por qué? ¿Qué ocurre? El gobierno, la autoridad muchas veces trabaja de manera aislada, ¿no? Entonces, siempre vemos este espacio que debería haber un trabajo, digamos, articulado, y lo escuchamos y lo repetimos, y hemos ido a varias mesas de trabajo entre el gobierno, la empresa, la sociedad civil y la academia. En los últimos años, ¿tú crees que ha habido un avance en ello? ¿Crees que ha habido un trabajo articulado entre estos 4 sectores o tal vez un poco más entre 2 de ellos, más que entre los 4? Porque siempre nosotros participamos igual en muchas mesas de trabajo y ahí lo que se pide es el trabajo articulado entre la academia y el empresariado, por ejemplo, ¿no? La academia, ¿qué es lo que hace? Brinda conocimiento, información, investigaciones. Pero si no está relacionado con lo que el empresariado o el mercado necesita, termina convirtiéndose únicamente en documentos que quedan muy bien como papers. Pero no solamente es esa relación, también tiene que haber una relación empresa, gobierno, sociedad civil y academia. ¿Cómo podría ser un modelo en el cual podamos trabajar? ¿O ustedes ya están viendo de que hay iniciativas que estén funcionando así en Arequipa? ¿O de ser el caso que no? ¿Cómo podríamos fomentar un poco ello, mayor participación de universidades, de gremios empresariales, participación activa de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía, como bien lo dice, si va a elegir un nuevo gobernador, un nuevo alcalde, debe tener un poco más de pensamiento crítico, ser más reflexivo en qué es lo que va a hacer, ¿no? Claro, yo creo que eso es un tema que ha adolecido bastante las regiones y Arequipa. Si hubiera habido una articulación entre el gobierno, el empresariado, la academia y la sociedad civil, no hubiéramos tenido las paralizaciones que siempre tenemos. Claro. ¿No? Eso es un tema muy común en regiones. Muchas veces, a veces también porque el gobierno central no se acerca a las provincias. Claro. Coordinan bastante con Lima, Callao, ahí están coordinando con el empresariado, con la academia, pero muy pocas veces viajan a provincia. Sí. Entonces, por eso las elecciones, hay una tendencia de votación en Lima y Callao y otra tendencia en provincia, porque las provincias están un poco abandonadas en el tema de coordinación y articulación que mencionas. Y ese es un tema que hay que reforzar y hay que pedir también al gobierno que nos visite más, que venga más y que esté en estas mesas de trabajo, que no delegue de repente tanto, el gobierno regional lo ve, pero hay decisiones también que se deben tomar a nivel de gobierno central. Claro. Entonces necesitamos más presencia del gobierno central en las provincias para evitar estas paralizaciones que al final 100 personas paralizan toda una ciudad, se ponen en el kilómetro 48. Exacto, aeropuertos, zonas estratégicas, ¿no? Exacto, y eso perjudica a toda la población. Ahí, a ver, hay comentarios o hay gente que reflexiona y dice que el proyecto de la regionalización entonces no ha funcionado. ¿Cómo lo ves ahí? Digamos, si es que vemos, claro, tenemos un gobierno regional, pero todavía, como bien has dicho, hay decisiones que, si bien es cierto, por más que tengamos presupuesto y gobierno regional, se toman en el gobierno central, ¿no? Entonces, ¿no hace una descentralización total, tú crees? ¿O qué reestructuración podría darse a esta descentralización o regionalización que se planteó hace más de 15 años? Claro, el tema de la regionalización sí funcionaría si es que nuestras autoridades no hubiera habido temas de corrupción, claro, retrasos en los proyectos. Entonces, nuevamente regresamos a ¿qué vamos a votar? Sí. Vamos a votar por una persona de que no aproveche esos fondos y después tenga que pasar al gobierno central porque no se invirtieron esos fondos o no se inviertan en obras de impacto a la población, sino de repente solo en arreglar las carreteras y no construir nuevas. Claro. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. Y el gobierno central también debería tomar una postura más
de supervisión a los gobiernos Correcto. regionales, ¿no? Y no solo a los gobiernos regionales, sino también a sus autoridades. Por ejemplo, por darte un ejemplo, ¿qué podría ser? Tenemos la Gerencia Regional de Salud en Arequipa, que es un problema la salud en la ciudad porque no hay las atenciones suficientes, gente haciendo cola, tienen que pagar consultorios privados porque si no se mueren. Entonces es un tema de vida o muerte, pero no veo una evaluación de esa Gerencia Regional de Salud por indicadores y metas. Correcto. Entonces, es una evaluación, tú dices, desde el gobierno central. claro. Claro, ¿quién supervisa a un gobierno regional? Tienes consejeros regionales que revisan lo que están haciendo, pero a nivel país, ¿quién supervisa a los gobernadores regionales? Eso falta. ¿Quién lo supervisa? Esta nueva imagen del Parlamento bicameral, al senador le puede dar una especie de atribución para supervisar a gobernadores regionales, ¿tú crees? También. Podría ser una nueva... También, sí. Claro, porque digamos, congresistas no pueden, ¿no? O sea, el Congreso trabaja, promueve leyes, fiscaliza, representa al Estado, pero tampoco es que tengan la potestad, ¿no?, de fiscalizar autoridades directamente. Tal vez una Cámara de Senadores o un espacio de esa envergadura pueda ayudar a que se revisen estos casos, porque claro, en Arequipa ya tenemos antecedentes de gobiernos regionales que no han terminado o han terminado, como ya vemos, pero es a nivel nacional. Y sobre todo pasa en provincias o regiones que tienen mayor cantidad de recursos. Tenemos provincias Ancas, tenemos provincias Moquegua, diferentes, que ha pasado eso, ¿no? Al parecer no ha habido una supervisión buena, que o no se ha ejecutado el presupuesto bien, no se han hecho obras de impacto y ha habido mayor casos de corrupción, ¿no? Entonces, tal vez pensar en instancias que puedan supervisar a un gobierno regional, ¿no? Claro, y tener un plan de trabajo, ¿no? También los votantes deben revisar ese plan de trabajo. ¿Qué es lo que está prometiendo? ¿Son obras que vayan a impactar en la población o está prometiendo arroz? Claro, el monumento sí, ¿no? Se ha visto, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, ya me está regalando arroz, pero ¿qué va a hacer por la ciudad? ¿No? Sí. ¿Cuáles son los proyectos de impacto que se va a comprometer? Y eso se podría supervisar, ¿no? ¿Dónde está el porcentaje de cumplimiento de su plan de gobierno? Sí, y ahí debe haber también una articulación, ¿no? De repente se puede formar una mesa entre la sociedad civil y ver y evaluar el porcentaje de cumplimiento, qué es lo que falta, por qué no avanza. Ese tema de la articulación también entra en los planes de gobierno. Debería. ¿Y ha habido algún acercamiento de los candidatos hacia un gremio como la Cámara de Comercio? O sea, porque ya tenemos casi fijos quiénes son los candidatos. Gobierno regional tenemos más o menos casi 15, entre 15 y 20 candidatos. Municipalidad provincial estamos alrededor de ese número. Pero por parte de algún candidato, ¿había algún acercamiento para decirme, voy a conversar con el empresariado? Porque si yo aspiro a ser gobernador regional, tengo que trabajar de la mano con ¿quién? Con el gremio empresarial, ¿no? Que están empresas grandes, medianas, pequeñas, para poder hacer algo en conjunto, ¿no? ¿A la fecha ha habido algún acercamiento a algún candidato o todavía no? Todavía no. ¿Esperan, están invitando, quieren conversar con Todavía ellos? No. Lo que el gobierno regional usualmente tiene acercamiento es a las grandes empresas, claro, para manejar el tema de obras por impuestos. Correcto. Eso sí hay un acercamiento, usualmente los gobiernos regionales al gremio para tomar esos fondos para hacer las obras por impuesto. Pero no hay un acercamiento, por ejemplo, para ver a las pequeñas empresas, al emprendedor, garantizar sus créditos, ¿no? Entonces, como que solo hay interés de un lado, ¿no? Pero no hay interés en retribuir del otro lado al empresariado pequeño, que es la mayor parte de empresarios en la región, ¿no? Y necesitan también el apoyo de la región. Entonces, no es solo pedir, sino también dar. Exacto. Claro, muchas veces lo que ocurre es cuando alguien postula, digamos, un cargo como un gobierno regional, cuando dicen qué vas a hacer, obviamente se va por las obras más grandes, ¿no? Las megaobras, que sabe que este mecanismo de obras por impuestos ayuda mucho, ¿no? Ya hemos visto casos, o hay casos obras que están ayudando, y que también en algunos casos hay que revisar, ¿no? ¿Qué obras por impuestos realmente va a tener un impacto o no, ¿no? Creo que también ahí hay que entrar un poco. Pero se está dejando de lado un poco al pequeño empresario que, como hemos conversado antes, tiene el tema de la informalidad, no hay estabilidad laboral. Entonces, ¿cómo trabajar de la mano con ellos? Que en su mayoría son a las personas que más están buscando ahora en una época de campaña, ¿no? Que van al pequeño empresario, que van al mercado, que van a la asociación tal. Entonces los convenzo para que voten por ellos, pero después pareciese que hay un desligue total de lo que les ofrecieron con lo que pueden hacer por ellos, ¿no? Y que pueden trabajar realmente por temas de seguridad
que lleva de la mano la estabilidad laboral, la formalización de las pequeñas empresas y el crecimiento económico, ¿no? Entonces todo esto, digamos, está de alguna manera concatenado. Uh-huh. Y además quiero aprovechar y pedir ahora que tenemos un poco de pantalla. Tenemos nuestra Panamericana Sur, que hay deslizamientos en la zona de Altos Iguas. Sí. Si esa Correcto. carretera se ve afectada, no va a entrar el GLP a las industrias, no va a poder salir el principal comercio que hay entre Arequipa y Lima, que es Así. nuestro principal comercio de la ciudad, y sería catastrófico para la ciudad. Tengo entendido que ya se han reunido para ver estos temas, ver una vía alterna, pero como siempre las decisiones se demoran, que sí, que no, y hasta ahora no hay un plan. Así es. Entonces, esto no quiero después de acá a un año decir, se habló de esto y las autoridades no hicieron absolutamente nada. Entonces, sería bueno que las autoridades ya tomen una medida para ver una vía alterna al Altos Iguas antes de que colapse y que la Panamericana Sur no nos quedemos aislados por falta de medidas previsorias. Sí, que desgraciadamente es un recurrente, lo hemos visto en febrero, ¿no? Con la actividad de los huaicos, las lluvias, que somos más que preventivos reactivos, ¿no? Entonces, ya hay las antecedentes, ya ha habido reuniones, estudios de que se está de filtraciones, que están haciendo que haya derrumbes, y cada vez se ve la geografía más cercana a la carretera, incluso a la planta de Leche Gloria que está ahí, el Pedregal. Entonces, no sé qué se está esperando hasta dónde llegue para ya ver de alguna manera cómo se puede buscar otra alternativa, otra vía, ¿no? Uh-huh. Porque eso también es un tema, no tenemos una mirada preventiva. Y yo creo que eso ya nos está enseñando lo que ha pasado en febrero con las lluvias. Esperemos que las autoridades distritales para las próximas lluvias, que de todas maneras las vamos a tener en febrero, marzo, próximo año, ya tengamos algo preparado. Y más en este caso que bien dices, ¿no? Porque a Islas Arequipa, por esta parte, por más que haya un puente virgen de Chapi, por más que tengamos tal cosa, vamos a estar incomunicados. Así es. Y también otro tema que está paralizado ya desde hace años, que Proinversión, cuando hemos tenido reuniones en la Cámara con el presidente de Proinversión del año pasado, nos decía, ya sale en un par de meses, ya sale, y ahora tengo entendido que está en el Ministerio de Energía y Minas para una firma, es el gasoducto. Uh-huh. ¿No? Nosotros no podemos estar pagando mucho más por un balón de gas que Lima. Y ahí entra el tema de la descentralización. Así es. O sea, Lima baja el gasoducto a Lima, el gas se reparte más económico porque hay gasoducto y se exporta. Encima, sí. Y no hay un gasoducto hacia el sur, ¿no? Y eso va a ayudar a todos, a la población, a la industria, a todos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Importando petróleo por Mollendo, por Mataral. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque falta una firma. Y eso, TGP Extensión Sur ya tiene todo el proyecto listo. Entonces, falta una decisión política. Exacto. Entonces, necesitamos ya ver el tema del gasoducto en nuestra región. No podemos seguir esperando a una decisión política y se sigue postergando durante años. Ahora, otra cosa también es que el gobierno central debería pensar un poco también a futuro, ¿no? Y espero que la señora Keiko piense a futuro, porque muchos piensan solo en mi periodo. Y si no afecta a mi periodo, claro. Según el exministro de Energía y Minas, las reservas de gas van a durar 13 años. Uh-huh. Y hacer una nueva infraestructura de una nueva exploración demora 10. Claro. Entonces ya se tienen que tomar en este gobierno decisiones. Entonces, que aprueben la exploración de repente en Candamo, que es la zona más probable donde encuentren gas. Entonces, también tienen que tener una visión a futuro. Exacto. Porque si no hay una visión a futuro y solo hay una visión de los gobiernos, solo hago lo que se ve en mi gobierno y lo que no se ve en mi gobierno no, vamos a seguir siendo un país subdesarrollado. Y tenemos todo para ser un país desarrollado, solo falta la decisión política. Este cambio que vamos a tener ahora el 28 de julio da una mirada con un poco más de esperanza al empresariado, al gremio empresarial, con lo que se puede hacer, con lo que se pueda trabajar. Tendríamos un gobierno del fujimorismo después de muchos años. Creen que vaya a haber una reivindicación. La señora Keiko no ha sido presidenta, ¿no? Pero digamos, arrastra el apellido y muchas veces ha sido criticada por eso, y por eso tampoco ha sido electa en las 3 ocasiones anteriores. Hay una mirada de esperanza, de algo que creen que en esta ocasión, a partir del 28 de julio, puede haber un cambio real, puede haber un trabajo que lo podamos relacionar a un proyecto país, como bien dices, no mirar a 5 años
y a veces lo miraban a menos, ¿no? A lo que dure, a lo que pueda, y si no mirara más de 5 años y dejar las cosas listas para que yo en el 2031 me voy y el que continúa, siga con la obra que hemos hecho. Desde el punto de vista del gremio empresarial, ¿habrá una mirada con un poco más de esperanza con respecto a lo que pueda pasar a partir del 28 de julio? Sí, hay una mirada positiva hacia la señora Fujimori porque ella ha dado señas. No es porque creamos ciegamente. Claro, ha venido a Arequipa y ha hablado justo de estos proyectos. Ha hablado de los proyectos grandes y también el día de ayer ha estado reunida con Julio Velarde. Correcto. A quien le mandamos saludos porque ha estado en la Cámara de Comercio el año pasado. Y está respetando ya la independencia del Banco Central de Reserva. Sí. Y eso daría estabilidad económica para poder seguir invirtiendo y creando empresas. Entonces, las medidas que ella ya ha anunciado y que ya ha empezado a tomar, pues son medidas que dan confianza. Así es. Entonces, el empresariado tiene confianza y espera en que el nuevo gobierno central, porque todavía no sabemos quién va a salir en el gobierno regional, sí apoye al desarrollo regional y ojalá que, como ella ha anunciado ayer, las cifras de crecimiento del país el próximo año sean del 6%, como ha dicho, Así es, sí. para reducir la pobreza y que haya menos pobreza y, quién sabe, si entra más en provincia, de repente puede salir reelegida. Sí, la verdad es que un trabajo más cercano a las regiones parece que es a lo que está apuntando un poco, ¿no? Ha visitado a varias partes del país, su mismo equipo, todavía no se sabe exactamente quiénes van a ser los ministros, pero ya se escuchan algunos nombres, parece que son personas técnicas, con experiencia, que puedan brindar este soporte para que el gobierno pueda realmente cumplir con lo que ha prometido e incluso hacer más obras y más acciones, ¿no? Y sobre todo no olvidar a la población que es la que finalmente ha votado por ellos. Y también los que no han votado por ellos, ¿no? Porque hemos tenido un casi 50, 49, 51%. Entonces hay que pensar no solamente, como ella bien lo ha dicho, en quienes votaron por mí, sino también en quienes no votaron por mí. ¿Cuál sería una última reflexión con respecto a los próximos 5 años? Miremos únicamente, digamos, este próximo gobierno, qué es lo que Arequipa necesita, qué es lo que Arequipa, ya hemos conversado, los proyectos, todo ello que se puede hacer, pero ¿cuál es una mirada reflexiva un poco con lo que se puede esperar de los próximos 5 años si es que se trabaja en conjunto el gobierno regional y el gobierno central? Ya le hemos dicho a la gente, revisen los planes de gobierno, no se dejen solamente cautivar por algunas palabras o regalos que algunas veces lo hacen, sino que analicen bien a los candidatos. ¿Cómo mira el gremio empresarial, la Cámara de Comercio, que estos próximos 5 años sean lo más productivos para cada una de las empresas? Que esto finalmente revierte en la población, en el trabajo, en el empleo y en el crecimiento de todos. Nosotros creemos que el gobierno debe tomar también una política de descentralización. Una empresa que está en provincia no puede tributar igual que una empresa que esté en Lima, donde Claro. tiene más infraestructura, menos gastos logísticos, trámites más ágiles, menores costos de energía. Entonces, ahí debe haber un cambio estructural en el tema de tributación. Y para hacérselo fácil, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la ley de la industria, que está también en proceso hace varios años por ser aprobada. Puede aprobar la ley de la industria para las provincias, para que se generen, porque la mayor parte del aparato productor está en Lima. Claro. Para que se genere esta industria en provincias, que genere empleo y reduzca la pobreza en provincias. Acá reactivaríamos nuestro parque industrial. Así es. ¿No? Entonces, el tema de descentralización en los próximos 5 años es clave para recuperar el país, porque el país ahorita está dividido. Está dividido entre Lima y Callao y provincias. Así es. Entonces, las políticas de estos próximos 5 años deben ir hacia las provincias para ser un país más unido y con menos pobreza. Esa es la visión del empresariado. Perfecto. Te agradezco mucho, Beatriz, por este espacio, por este tiempo. Ha sido un gusto poder conversar con temas realmente, como siempre, estamos hablando temas coyunturales, desde una mirada más del empresariado, más de la producción, más del sector económico, para ver qué es lo que nos está esperando en los próximos 5 años y sobre todo también hacer hincapié a la población que en octubre hagamos una elección correcta de nuestras próximas autoridades, hagamos un análisis crítico, reflexivo de qué es lo que nos están ofreciendo,
si realmente lo pueden hacer y sobre todo cómo lo van a hacer. Te agradezco mucho, Beatriz, por este tiempo, por este espacio. Nos estamos viendo en un próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a todos.